Así podemos continuar con nuestro estudio bíblico. Si usted es miembro de esta congregación, se encuentra en casa, a consecuencia de alguna necesidad de enfermedad que pueda tener, pues estamos orando por usted para que pueda regresar lo más pronto posible. Si usted nos está visitando, le rogamos que venga y nos visite aquí a nuestro local. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Denver, Texas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana tenemos a nuestros hermanos Barreras que vienen de Houston, Texas, ¿verdad? Y pues estamos contentos y agradecidos por su presencia. Me platica que su padre está un poquito enfermo, Mónico Barrera, y vamos a orar por él esta mañana y también por aquellos quienes necesitamos las oraciones. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana, Padre Santo, porque usted nos sigue concediendo la oportunidad de poder estudiar la palabra suya, eterno Dios. Nunca podemos llegar a la profundidad del estudio de su palabra, eterno Dios. Siempre que abremos su sagrado libro, nos damos cuenta, eterno Dios, que aún todavía carecemos mucho de la enseñanza suya, eterno Padre. Agradecemos lo que usted nos ha dado hasta este momento. Le pidemos que nos ayude para que podamos continuar recibiendo más conocimiento de su palabra. Eterno Padre, en esta mañana le ruego y le pido que esté con cada uno de nosotros, quienes estamos aquí, que nos ayude, eterno Dios, para que atentamente estemos preparados para escuchar su palabra y para que así, eterno Dios, podamos recibir todo lo que es necesario de la porción de escritura que vamos a estar leyendo y viendo. Esta mañana, Padre Santo, sabemos bien que algunos andan fuera de la ciudad, gozándose en sus vacaciones antes de que empiece la escuela. Le ruego pues que esté con ellos, eterno Dios, y que los ayude para que tengan un buen tiempo y para que así puedan relajarse y regresar con bien, eterno Dios, a nosotros. Le rogamos pues que les ayude, eterno Padre. Pero también sabemos, eterno Dios, que entre nosotros se encuentran personas que pues necesitan de nuestras oraciones a consecuencia de su salud, eterno Padre. Tenemos a nuestra hermana Jesucita, tenemos a Oscar Ramírez, a Dora Ramírez, tenemos también, eterno Dios, a Mónico Barrera, y pues tú bien sabes, eterno Dios, que hay otras personas que al momento no recuerdo sus nombres, pero usted sabe bien que necesitan de usted, eterno Dios, y le ruego pues que usted les ayude a cada uno de ellos conforme a la necesidad, eterno Dios, que ellos tengan. Y le rogamos, eterno Padre, que esté con las personas profesionales que le están atendiendo, le están ayudando para que haya un mejoramiento en la vida de ellos, eterno Padre. Le ruego pues, eterno Dios, que esté con todos nosotros que estamos aquí. Le ruego pues que nos ayude, eterno Padre, y por aquellos que quizás vengan en camino que aún no lleguen. En tu Hijo Jesucristo, le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Juan. El libro de Juan, el Evangelio según Juan, ya estamos en el capítulo 3. Y voy a leer del versículo del 1 al 5. No creo que lleguemos hasta el versículo 5. Sin embargo, esto nos da el concepto de lo que vamos a estudiar. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos nosotros tres cosas que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Primeramente, miramos nosotros punto número 1, las credenciales, así, ¿verdad?, de Nicodemo. Versículo 1. Dice la palabra del Señor que era un fariseo, que era un príncipe o principal entre los judíos y un maestro. Esto lo vemos en el versículo 1, versículo 2 me parece, y versículo 10. No sé qué tanto sepa usted concerniente al Sanedrín, pero déjeme escribirle aquí un diagrama. Quizás ustedes conozcan a estos hombres. Y luego Sanedrín. Y luego Saulo. En el tiempo de Jesucristo había dos rabís, maestros de los judíos. También podemos poner ahí a Gamaliel, ¿verdad? Porque lo mencionan en la palabra del Señor. Pero miramos nosotros que estos dos hombres fueron los más sobresalientes en la enseñanza a los judíos en aquel entonces. Este hombre era un poco liberal en su enseñanza. Era más conservador. Y esto es una enseñanza de la ley mosaica, ¿ok? La ley judía. Y siempre había debates entre estos dos hombres. Hillel era una persona que interpretaba la ley de Moisés de una manera liberal. Es decir, había lugar para muchas cosas. Hasta hoy en día nosotros tenemos los mismos argumentos y discusiones y en ocasiones debates. Apenas se acaba de conducir un debate en México concerniente al matrimonio, segundas nupcias, etc. Pero vienen de estos dos hombres. Un ejemplo nomás, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 adelante, él interpreta este pasaje de una manera más conservadora. Elías interpreta este pasaje de una manera liberal. Y por eso se le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, ¿verdad?, concerniente a todo esto, y Mateo capítulo 19, para que entendamos un poquito la enseñanza de estos dos hombres. Bueno, estos dos hombres tuvieron bastante influencia al Sanedrín, y lo menciono porque Nicodemo fue parte del Sanedrín, ¿okay? Pero Nicodemo, miramos nosotros, el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. ¿Okay? El sumo sacerdote era el que dirigía el Sanedrín. Y estaba compuesto de sacerdotes, estaba compuesto de la familia de los sacerdotes, estaba compuesto de fariseos, estaba compuesto de saduceos. Usted recuerda bien que cuando leímos Hechos capítulo 23, el apóstol Pablo, ya convertido al cristianismo, fue llevado al Sanedrín. Y recuerdan que ahí en ese pasaje, ¿verdad?, el apóstol Pablo le responde al sumo sacerdote y se lo cachetean, ¿no? Le dan en la mejilla, ¿verdad?, por causa de la manera en cómo le habla el sumo sacerdote.
Solo que miramos nosotros que ahí está el Sanedrín. Y ahí también nos da a entender que había fariseos y que había saduceos. El apóstol Pablo aprovechó esta oportunidad para causar una disensión, una división entre el Sanedrín, porque le quitó el enfoque a él y se lo puso sobre ellos. Esto es cosa de Biblia, ¿verdad? Pero este es el Sanedrín. El Sanedrín, el trabajo del Sanedrín era de interpretar la ley mosaica. Y ya miramos problemas. ¿Ok? Porque todo depende, ¿verdad? Con quién ibas a ir para que interpretaran la ley. ¿Ibas a ir con el grupo de Shammai? ¿Ibas a ir con el grupo de Hillel? Y ahí va a haber división entre esto. Es igual como hoy en día, ¿verdad? Entre las iglesias de Cristo no hay nada diferente. Hay congregaciones que son muy liberales en su manera de interpretar el Nuevo Testamento. Y hay congregaciones que son conservadoras en interpretar el Nuevo Testamento. Y para la persona que anda buscando para que leen por su lado, ¿con quién creen que van a ir? Con los liberales. No van a ir con los conservadores. Y hay pleito. Bueno, así miramos nosotros también este proceso dentro del judaísmo y en el Sanedrín. Digo todo esto, ¿verdad? Para que entendamos a Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, noten, de aquí viene, dice Hechos, capítulo 15, versículo 5, que el apóstol Pablo era de la secta de los fariseos. Y para que miremos que estamos hablando de sectas religiosas, aunque estén basadas en la ley judaica, miramos nosotros que eran consideradas por Jesucristo como sectas. Organizaciones religiosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Solo que el apóstol Pablo era de la secta de los fariseos. Y número 1, miramos nosotros que en Hechos, capítulo 8, del 1 al 4, el apóstol Pablo nos da a entender que él vino a consentir con la muerte de Esteban. Y era miembro o tenía que ver con esta organización del Sanedrín. Y luego miramos nosotros también que estamos en Hechos, capítulo 9, del 1 al 4, que el apóstol Pablo va con el sumo sacerdote, no tiene el acceso que Saulo tenía con el sumo sacerdote. Eso quiere decir que estaba dentro del Sanedrín para obtener autoridad o cartas para ir detrás de los cristianos. El Sanedrín enseñaba que el cristianismo no debería de existir, que las personas que se convertían al cristianismo debían de ser puestos a muerte. Y lo miramos nosotros, ¿verdad? Que esto lo viene a confirmar en Hechos capítulo 22, del 1 al 4, y también 4 en Hechos capítulo 26, del 1 al 11. Todo esto del apóstol Pablo. Y por último, ¿verdad? Lo miramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice que él fue un perseguidor, uno que vino a blasfemar en contra de lo que Jesucristo estaba predicando, uno que vino a perseguir la iglesia, un injuriador. Por lo que todo esto, ¿verdad? Para que nosotros miremos el propósito del Sanedrín, lo que el Sanedrín quería lograr, la destrucción del cristianismo. Ahora, Nicodemo sale de este grupo. Por eso puse esto aquí, ¿verdad? Fue un fariseo, fue un principal y fue un maestro. Jesucristo le dice, tú siendo maestro de los judíos, ¿no entiendes esto? Y este hombre entonces viene a Jesucristo para instrucción concerniente a lo que él estaba predicando y enseñando. ¿Ok? ¿Pregunta o comentario de esto? No. Okay. Ahora, miramos en la segunda parte, ¿verdad? Versículo 2.
miramos las creencias de Nicodemo. Déjenme añadirle aquí un tercer punto, ¿verdad? Porque creo que esto también trae credibilidad a Nicodemo. En Juan capítulo 7, versículo 50 al 52, me parece 54, pone aquí. Nicodemo viene a defender a Jesucristo, ¿recuerda? Miren lo que dice Juan capítulo 7. Estamos hablando del mismo hombre que es parte del concilio. Dice Juan capítulo 7, versículo 50 en adelante. Dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿de quién? Del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyere y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí está Nicodemo defendiendo a Jesucristo. Ahora, muchos han llegado a la conclusión que Nicodemo se vino a convertir, que fue cristiano. No vemos nosotros en ninguna parte de la conversión de Nicodemo, pero sí vemos el principio y vemos la manera en cómo Nicodemo viene a presentarse ante el Sanedrín. Y luego en Juan capítulo 19, no recuerdo los versículos, déjenme Juan capítulo 19, me parece que es el 39, pero déjenme estar seguro. Sí, versículo 39, note lo que dice. Juan capítulo 19, versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de olez, como 100 libras. En otras palabras, aquí está Nicodemo con el cuerpo de Jesucristo ya listo para ser sepultado. Solo que en base de esos versículos, algunos han llegado a la conclusión de que quizás Nicodemo se convirtió al cristianismo, sí, pero no hay ningún pasaje concreto que diga Nicodemo se convirtió al cristianismo como el apóstol Pablo. Si se convirtió al cristianismo, entonces ya son dos que salieron de este grupo, que es el apóstol Pablo y que es Nicodemo. Hombres que estudiaron bajo maestros de la antigüedad como Gilgel, Shammai, Gamaliel, que estudiaron la ley y la interpretaron a su manera. Y miramos nosotros entonces que ya viene la confesión. La confesión de Nicodemo. Este es el versículo 2. ¿Cómo resulta una confesión de parte de la persona? Vamos a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aquí estamos hablando nosotros de Felipe y el eunuco. Ustedes conocen la historia. Felipe fue llevado por el ángel para que fuese y le predicase al eunuco de Candesa. Y miramos nosotros que cuando Felipe le predica, dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pero noten que más adelante, en el versículo 37 dice, bueno, el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Noten, el eunuco se le predicó el evangelio, comprendió de lo que se le había predicado y enseñado, y luego miramos nosotros el resultado de todo esto, que fue ¿qué?
una confesión. Porque el eunuco dice, luego Felipe dice en 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que no fue lo mismo que Nicodemo dijo. Solo que miramos aquí la confesión de Nicodemo. Alguien le vino a predicar el Evangelio a Nicodemo. ¿Quién sería? ¿Sería Jesucristo? ¿O sería otra persona que vino y le predicó y le enseñó el Evangelio? Hay tres opciones aquí. Número 1, pudo haber sido Jesucristo. Número 2, pudo haber sido alguien de que andaba con Jesucristo que le predicó el Evangelio. O número 3, este hombre tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios que pudo ver entre lo que Jesús estaba predicando y lo que enseñaba la ley, ¿verdad? Pudo ver una unidad en donde él pudo ver de que la ley era simplemente un ayo para Cristo. ¿Entendemos eso? Porque en Gálatas capítulo 3, versículo 24, note lo que dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 3 y versículo 24 dice la palabra del Señor lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo al fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ok? Entonces miramos nosotros las tres opciones. Pero vuelvo a regresar a Juan capítulo 3 y versículo 2, en donde dice lo siguiente. Juan capítulo 3 y versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Solo que miramos las credenciales de Nicodemo, miramos la confesión de Nicodemo, y noten ya a Jesucristo aprovechando la oportunidad. ¿Recuerdan lo que dice el eunuco? Aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y como que Nicodemo aún todavía no, posiblemente no quería aceptar o no podía aceptar el bautismo. Porque noten el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya miramos que la tercera parte, la ultimatum, ¿de quién? De Cristo. Hay 5, ¿verdad? Ultimatum de Cristo, que lleva, voy a poner aquí, ¿verdad? 5 ultimatum de Cristo, que lleva a la que salvación. Número 1, ¿cuál es? Es el oír, ¿verdad? Número 2, el creer. Número 3, el arrepentimiento. Número 4, la confesión, ¿verdad? Y aquí miramos Nicodemo, ¿verdad? Y número 5, el bautismo. Estas son las 5 ultimatums de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. El bautismo, pues hay muchos versículos, ¿verdad? Empezamos de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Marcos capítulo 16, del 15 al 16.
Y por último, la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Claro que ahí está Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pero son ultimátum de Cristo, donde dice Cristo, haz esto o esto te va a pasar. Aquí miramos nosotros, ¿verdad? Que en el bautismo le está diciendo Jesucristo a Nicodemo, si no te conviertes, si no eres bautizado, ¿no vas a entrar en qué? En el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios es qué? La iglesia. Es la iglesia. Eso lo puede comparar usted con Mateo capítulo 16 y versículo 19. Solo que hay 5 ultimátum, ¿verdad? Y estas son bíblicas, ¿ok? Porque estas nos lleva a un bautismo correcto. Y quiero hablar sobre esto porque hoy en día hay muchos bautismos. Hay muchos bautismos. Bautismos que el hombre ha establecido para que la persona venga a entrar a su organización religiosa. Por ejemplo, y voy a nombrar y no creo que nadie se va a ofender aquí, ¿verdad? Por ejemplo, hay el bautismo católico. El bautismo católico no es aceptado en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? No hay ninguna parte en donde se va a ver el bautismo católico. El bautismo de las denominaciones no es aceptado en el Nuevo Testamento. E incluso Jesucristo le dice a los fariseos, a los escribas y a los saduceos que estaban bautizando personas en Mateo capítulo 23 y versículo 15, dice, y también el versículo 33, que al bautizarlos los hacían ¿qué? Doble hijos del infierno. No, este es Jesucristo hablando, no somos nosotros. Jesucristo le dice, tú te procuras de ir a evangelizar, ahí se usa la palabra prosélitos. Tú te preocupas por ir a evangelizar a gente, y cuando los bautizas se vienen a convertir doble hijos de ¿qué? Del infierno. Solo que el bautismo católico, el bautismo denominacional, no es correcto. El bautismo de Juan llegó hasta cierto punto, porque recuerden que Juan dice, el bautizador, es necesario que yo venga a disminuir, y ¿quién venga a sobresalir? Cristo. Cristo. El bautismo de Juan tuvo un principio que vino de parte de Dios, pero tuvo un término, y que se vino a terminar, porque Juan mismo lo dice aquí que es Mateo capítulo 3 y versículo 11, noten las palabras de Juan. Mateo capítulo 3 y versículo 11 dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero noten, pero el que viene tras mí, que es Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es lo mismo que Jesucristo le está diciendo, ¿verdad? Aquí a Juan, aquí a Nicodemo, en Juan capítulo 3 y versículo 4. En el versículo 3, más bien, perdón, dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Solo que en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo no vino a actuar, ¿ok? En el bautismo de Jesucristo, ahorita vemos lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Solo que el bautismo católico no es válido. El bautismo de las denominaciones no es válido. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5 dice que hay un solo ¿qué?
Un solo bautismo. Un solo bautismo. E incluso cuando Pablo andaba por las regiones superiores de Éfeso, Hechos capítulo 19, se encontró a varios discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo le hace la pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Y ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: ese no es el bautismo correcto. No le dijo que tenían que volver a rebautizar, dijo: ese no es el bautismo correcto. Y los bautizó correctamente con el bautismo correcto. Porque noten, en el bautismo correcto, bueno, déjenme hacer esta parte aquí, ¿verdad? En el bautismo correcto, miramos nosotros las aguas del bautismo. Aquí está la persona que está obedeciendo las ultimátums de Jesucristo, ¿verdad? Y luego ya viene a ser bautizado en las aguas del bautismo. Esto es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6, ¿ok? Es una sepultura. Pero noten, cuando la persona viene a ser bautizada, noten la obra del Espíritu Santo. Jesucristo le dice: de cierto digo, que el que no fuere bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del agua y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí debajo del agua viene a santificar, viene a justificar. ¿Ok? Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice la palabra del Señor: y estos eran algunos. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto: ustedes en un tiempo eran pecadores. Dice: pero ahora habéis sido lavados. Ahí lavados se refiere al bautismo. Habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten: y por el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Solo que el agua los santifica, los justifica, porque en el agua vienen a tener contacto con la sangre ¿de quién? De Cristo. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Entonces, ya cuando sucede todo esto en la obra del Espíritu Santo, usted y yo lo vemos cuando esto está pasando en el agua, pero está ocurriendo. Por fe creemos que está ocurriendo todo esto. Y entonces ya cuando la persona bautizando a la persona que se somete al bautismo se levanta, ya se levanta, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿a una qué? Nueva criatura. A una nueva criatura. Y esta nueva criatura es gracias a ¿quién? Al Espíritu Santo. Porque la nueva criatura ya entonces posee ¿qué? Vida eterna. ¿Ok? Vida eterna que el Espíritu Santo únicamente da. Pero note, no solamente viene a dar vida eterna, sino que los viene a poner dentro el cuerpo de los redimidos. Este cuerpo se le llama Iglesia de Cristo. Como sabemos, Hechos capítulo 2 versículo 47, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. ¿Quién es el que bautiza en el cuerpo? Es el Espíritu Santo. Y una vez que estés en la iglesia, el Espíritu Santo es el que madura. Segunda de Corintios capítulo ¿ves la que vieron un trabajo? Segunda de Corintios ¿dónde está? Ya.
ya está comenzando a trabajar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nota lo que dice. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos. La palabra transformado quiere decir un metamorfis, es un cambio. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos viene a transformar, es el que nos viene a madurar. Solo que Jesucristo, al hablar con Nicodemo, no solamente le está presentando que él es un hombre responsable, respetado. Nicodemo confiesa a Jesucristo, pero Jesucristo le dice: una cosa más te falta, y se lo da en forma de un ultimátum que tiene que ser bautizado. Y el tiempo es en Bueno, nomás la última ya. ¿Eh? Nos vamos. ¿Eh? La última y nos vamos, dice. Voy a ser breve, no me interrumpo, por favor. Mire, aquí estamos viendo también a Saqueo. Ya quedamos. Ya. Bueno, estamos viendo también a Saqueo, fue más valiente que Nicodemo. ¿Mande? Que Saqueo fue más valiente que Nicodemo, porque él fue de día a ver a Jesús, y el otro fue de noche, pero no sabemos si también Saqueo se bautizó. Pero aquí dice en el 10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso yo pienso que sí se bautizó. Okay. Y Nicodemo pues está en duda, ¿verdad? No sé. Okay. Y Saqueo fue más, con hechos lo demostró, que se arrepintió, porque dijo: la mitad de mis bienes se los doy a la gente pobre, ¿verdad? Y si en algo he defraudado, 4 veces se los duplico, 4 veces se los doy. Le devuelvo a la gente que si los he defraudado. Fue más franco y era jefe de publicanos también. Gracias. Igual que pues era rico también. Sí, pues los dos. Uno era publicano y el otro era de Tenadrín. Gracias. Bueno, mi pregunta fue: ¿usted cree que se haya confesado y se haya arrepentido? Yo creo que sí, hermano. Sí, ¿verdad? Esa ya es mi opinión. Porque el 10 dice, ¿verdad? Eso que le digo. Porque el Hijo del Hombre dijo Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él traía ansias de conocer a Jesús y todo. Por eso digo, es mi opinión. Si acaso alguien me forza, me dice, bueno, ¿me puede enseñar? No puedo enseñar. Pero es mi opinión. Es su opinión. Manu, ¿hay? Sí, hermano, es pregunta, no es que yo diga eso. Pablo, los que se estaba dirigiendo, de los que se necesitaban bautizar, eran los que habían creído, los que se habían bautizado cuando Juan les había predicado, antes de que Cristo fuera crucificado. Sí. Ya cuando Cristo fue crucificado, ya vieron los dictados sobre los apóstoles, entonces ya esos que habían creído que se habían bautizado por arrepentimiento, y tenían que ser de vuelta bautizados, ¿verdad? Sí. Además quería estar seguro, porque no cualquiera pregunta eso. Recuerden ustedes en Hechos capítulo 18. Hechos 18, hermano. Hechos capítulo 18. Mm. ¿Recuerdan de un predicador elocuente llamado Apolos? Sí. Apolos fue confrontado por una pareja. ¿Cómo se llama la pareja? ¿Aquí en Priscila? ¿Y de qué lo reprendieron o de qué lo confrontaron? Estaba predicando el bautismo de Juan. El bautismo, exacto. Y era un predicador elocuente, pero todavía no había entendido el bautismo de Cristo, ¿verdad? Ese es el bautismo de Juan el Bautizador. Solo que lo pasaron aparte y le enseñaron, dice ahí, más estrictamente el Evangelio, la ley de Cristo. Y luego dice que se fue a Corinto y anduvo predicando ya correctamente. Pero lo que miramos nosotros, que esta cuestión del bautismo era un tipo de controversia en aquel entonces, como lo es hoy en día, ¿verdad? Y por eso pongo bautismo católico, bautismo denominacional, porque es el protestante y el catolicismo, ¿verdad? Hoy en día se quiebra las ramas religiosas entre 2 puntos, los protestantes y las denominaciones.
Bueno, la iglesia de Cristo no es ninguna de estas dos. ¿Entendemos? Sí. No somos protestantes y no somos católicos. La iglesia de Cristo somos los seguidores de Cristo Jesús. Arnold iba así. Digo, ahí Nicodemo andaba bien perdido. ¿Acaso hay que entrar en el vientre por segunda vez, verdad? Y ahí dice Jesucristo. Sí. Había confusión. Es confusión, ¿verdad? Pero, digo, y ahí dice Jesucristo, ¿verdad? En el agua, dice ahí, ¿verdad? Sí. En el Espíritu Santo. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que no naciere de agua y del Espíritu no puede ser, ¿verdad? Correcto. Ahí dijo lo correcto. Y el concepto bíblico, ¿verdad? Es el nacimiento físico, ¿verdad? Y luego la primera muerte, ¿cuál es? La física. Lo espiritual. Bueno. Y luego el nacimiento espiritual. Ese segundo nacimiento es el espiritual, ¿verdad? Cuando uno viene a bautizarse. Y la segunda muerte de Apocalipsis ya es la física. Sí. ¿Ves cómo todo tiene su orden? Por eso uno tiene que entender las cosas, ¿verdad? Para que pueda tener sentido lo que está diciendo la Biblia. Y no hay otra manera de limpiar el alma nomás que el bautismo. El bautismo. ¿Verdad? No hay otra manera. Comparo, ¿verdad? Cuando uno está sucio, ¿verdad? Se baña y queda limpio, pero